Este video tiene el propósito de apoyar el proceso de aprendizaje de un procedimiento médico. En ningún caso reemplaza la enseñanza que se recibe en el aula de clase y a través de la práctica profesional. Las recomendaciones aquí presentadas son sugerencias basadas en la experiencia del asesor de contenidos. La Universidad Nacional de Colombia no se hace responsable por el uso indebido de este material. El cateterismo venoso es un procedimiento frecuente en el ámbito hospitalario, que permite la toma de muestras sanguíneas, la administración de soluciones hidroelectrolíticas, de alimentación parenteral y de sangre y sus componentes. Además permite la aspiración de aire en cavidades derechas por un embolismo gaseoso, la estimulación eléctrica del corazón y la hemodiálisis. Ofrece la posibilidad de registrar la presión venosa central como parte de la monitoría central, la presión de arteria pulmonar, los gases sanguíneos, la saturación venosa mixta, el gasto cardíaco, etc. En este video se explica la técnica de inserción de catéteres venosos periférico y central y las vías de acceso recomendadas. En este video encontrará tipos de catéteres y equipo para la canalización venosa periférica y central. Técnicas del cateterismo venoso periférico y central. Cuidados y recomendaciones para disminuir la morbimortalidad. Indicaciones de los retiros de los catéteres. Complicaciones en el uso de los catéteres. El cateterismo venoso es el paso de un dispositivo metálico o plástico a través de la piel para canalizar la luz de una vena periférica o central. La vena seleccionada debe asegurar un flujo venoso suficiente que permita una dilución adecuada del tipo de medicamentos o soluciones líquidas a infundirse. La escogencia de la vena se considera uno de los pasos más importantes en cada una de las indicaciones del cateterismo. En este video, profundizaremos en la cateterización de las venas metacarpianas, antecubitales, femoral y yugular. En la valvulopatía es indispensable canalizarle una vena. En el interrogatorio y el examen clínico se debe explorar factores que participan en la ejecución de un cateterismo difícil, como son antecedente de punciones fallidas, malformaciones esqueléticas, quemaduras o cirugías previas en los sitios para el acceso venoso. La realización del cateterismo venoso se inicia con el examen integral del paciente y con las precauciones universales que protegen al médico y al paciente de enfermedades infecciosas. Por lo tanto, se debe realizar un adecuado lavado de manos y emplear barreras protectoras. Además, se debe tener cuidado especial en el uso de agujas y de instrumentos cortantes. Antes de iniciar el procedimiento de cateterismo venoso periférico, se debe tener listos los siguientes elementos: guantes, gasas estériles, torundas de algodón, soluciones antisépticas, que puede ser solución yodada al 1 o 2%, o clorexidina, y o alcohol al 70%. Cintas adhesivas, de diferentes tamaños, preferiblemente hipoalérgicas precortadas. Catéteres. Jeringas desechables de 2, 5 y 10 mililitros. Banda de caucho para torniquete. Tubos de ensayo y frascos para toma de muestras según necesidad. Equipo de venoclisis con la solución hidroelectrolítica requerida, previamente marcada con la identificación del paciente, fecha, hora, volumen a administrar, tiempo de infusión y equipo de buretrol o bomba de infusión si se requieren. Es importante disponer del anestésico local lidocaína al 1% o al 2% en solución y en niños una crema anestésica tópica.
En el adulto, las venas recomendadas para canalizar en el miembro superior son las metacarpianas y antecubitales. En el cuello, la vena yugular externa, y en los miembros inferiores las venas afenas. En los niños y preescolares se escogen las venas metacarpianas, y en los lactantes las metacarpianas, las antecubitales y la gran vena safena cerca del tobillo. Las venas metacarpianas permiten la conservación de venas más proximales para venopunciones posteriores, y además contribuyen a la estabilización del catéter, pues los huesos metacarpianos funcionan como un entablillado. Las venas cefálicas y basílicas, por su tamaño, pueden admitir catéteres de buen calibre y así facilitar la infusión rápida o la administración de sustancias irritantes al endotelio vascular. La desventaja principal del acceso venoso periférico y distal es el colapso que pueden presentar estos vasos durante los estados de hipoperfusión, lo cual hace difícil su canalización y el acceso de los medicamentos al corazón y las soluciones al sistema vascular. Tanto en el cateterismo venoso periférico como en el central, es fundamental explicarle al paciente el procedimiento, pero en el segundo se debe estar completamente seguro de que el paciente respira espontáneamente y sin dificultad. Puede ser necesaria la técnica de palpación si no existe una buena visualización de la vena que permita determinar su localización. Se debe colocar el torniquete a 5 centímetros del sitio de punción. El torniquete no debe estar tan apretado que ocluya el flujo arterial. En el momento de realizar la venopunción, se le debe avisar al paciente para contar con su colaboración. Si se trata de un niño pequeño, es necesario inmovilizarlo para evitar que el catéter salga de la vena. Se debe desinfectar el área con alcohol al 70%, solución yodada o clorexidina, mediante movimientos circulares del centro hacia la periferia, y esperar hasta cuando se seque completamente la piel para puncionarla. Si el sitio no está limpio, se debe lavar previamente con agua y jabón. El seguro del catéter se debe rotar con el fin de desprender su sistema de ajuste con la aguja. Se prepara la piel traccionándola distalmente con el fin de fijar la vena con la mano no dominante. Una vez realizado este paso, se procede a introducir el catéter con la mano dominante, de manera suave, con el bisel hacia arriba y utilizando un ángulo de entre 15 y 30 grados. Se consigue canalizar la vena cuando se observa el retorno venoso en la cámara. Aun cuando hay casos en los que se dificulta esta apreciación, como en los lactantes, que tienen bajas presiones, o en los pacientes hipoperfundidos o en estado de shock hipovolémico. Cuando se ha comprobado el reflujo, se debe retirar un poco la aguja y en forma simultánea se debe iniciar la introducción del catéter y el retiro de la aguja. Cuando ha salido completamente la aguja, se debe realizar presión en la parte distal del catéter para detener el retorno venoso, además de evitar la contaminación con sangre y obtener las muestras de laboratorio si son requeridas. Posteriormente, se debe conectar el equipo de venoclisis y abrir la llave del flujo de la solución a infundir. La inmovilización del catéter con cinta adhesiva debe dejar visible el sitio de conexión del mismo al equipo de venoclisis y debe llevar registrado el calibre, fecha y hora de la inserción en la cinta adhesiva. Inmediatamente después, se inicia la infusión y se cuantifica el goteo. Para la canalización de venas centrales se requiere de catéter radio-opaco biocompatible calibre 16, que se considera el estándar en la canalización venosa central. Dilatador. Llave de 3 vías. Guía flexible de alambre. Aguja introductora calibre 18. Catéter venoso radio-opaco biocompatible calibre 18. Jeringa de 5 mililitros. Aguja localizadora número 20. Bisturí con hoja número 11.
Portaagujas. Seda de sutura número 20 o prolene. Gasas estériles. Solución antiséptica, solución yodada al 1% o 2%. Clorexidina, alcohol al 70%. Cintas adhesivas de diferentes tamaños, preferiblemente hipoalérgica, precortadas. Equipo de buretrol o, si se requiere, bomba de infusión. Solución endovenosa según orden médica, previamente marcada con la identificación del paciente, fecha, hora, volumen a administrar y tiempo de infusión. Tubos de ensayo y frascos para toma de muestras según necesidad. Anestésico local, lidocaína al 1% o al 2% en frasco. Jeringas desechables de 2, 5 y 10 mililitros. En todo el procedimiento es importante contar con la asistencia de un colaborador que conozca la técnica y facilite los elementos del equipo que se requieran. La canalización venosa central tiene la particularidad de presentar una localización anatómica predecible. Un acceso venoso rápido hacia el corazón, por la amplitud de la luz y su relativa corta distancia hacia él, facilita el paso de catéteres de diámetro grande cuando se necesita restaurar rápidamente el volumen circulatorio, y brinda la posibilidad de administrar soluciones concentradas que podrían irritar los vasos periféricos. Para el acceso venoso central se prefieren las venas yugular interna, subclavia y femoral. Se indica el cateterismo central cuando no se dispone con facilidad de un acceso periférico o cuando se requiere de un acceso central para colocar líneas de presión venosa central, catéteres para corazón derecho, Swan-Ganz, electrodos de marcapaso transvenoso, nutrición parenteral, etc. La inserción del catéter en la vena yugular interna derecha se hace con la técnica de Seldinger, que consiste en la utilización de una guía de alambre que permite el paso del catéter y tiene 3 posibilidades de acceso, teniendo como parámetro el músculo esternocleidomastoideo. La primera posibilidad de abordaje es el acceso anterior. En el acceso anterior se toma de reparo el cartílago cricoides y la punción se hace ligeramente lateral a la palpación del pulso carotídeo. Es la aproximación más alta y la que menos posibilidades tiene de producir neumotórax. Este abordaje es recomendable en pacientes de cuello corto, en pacientes con EPOC severo y en pacientes obesos. La segunda posibilidad es el acceso posterior. El acceso posterior toma como reparos anatómicos el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y la horquilla esternal, y se realiza la punción en el punto de intersección entre los 2 tercios superiores del esternocleidomastoideo y su tercio inferior, dirigiendo la punta de la aguja hacia la horquilla esternal. Esta vía es la que tiene menor riesgo de producir punción arterial. Sin embargo, a diferencia de las otras 2 vías, existe el riesgo de producir lesión traqueal si la aguja se va a profundidad. La tercera posibilidad es la que describiremos en esta secuencia y se trata del acceso medio. La vía media, por ser la más alejada de la mandíbula, permite una manipulación de las jeringas de manera más fácil. Su principal desventaja es la proximidad a la pleura y a los vasos subclavios. Para su abordaje, se coloca al paciente en posición de cúbito supino, con inclinación de Trendelenburg a 20 grados, y la cabeza rotada hacia el lado contrario en un ángulo de 30 grados. Se realiza antisepsia con yodopovidona espuma para retirar la grasa de la piel, y solución yodada, que es el verdadero antiséptico, y se coloca un campo estéril. Se identifican los reparos anatómicos, clavícula y músculo esternocleidomastoideo con los haces esternal y clavicular, y se palpa la arteria carótida. Se aplican de 2 a 3 centímetros de lidocaína al 1%, sin epinefrina, en el ángulo de convergencia de los haces esternal y clavicular del músculo esternocleidomastoideo. Inicialmente se hace una punción con jeringa y aguja localizadora.
Se debe orientar la aguja hacia el borde medial del haz clavicular en un ángulo de 30 grados y realizar aspiración continua hasta cuando se obtenga sangre venosa, lo cual sucede a 2 o 3 centímetros de profundidad. No es aconsejable estar palpando la arteria mientras se realiza la venopunción, ya que se puede colapsar la vena yugular y facilitar de este modo la punción de la carótida. Se retira la jeringa dejando la aguja localizadora para orientar la venopunción con la aguja metálica gruesa y una jeringa de 10 mililitros. Esto se hace colocando los dedos de la mano izquierda en la referencia exacta del ángulo de la punción. Y se procede a la inserción, controlando la profundidad y localización de la aguja, sin que el cirujano realice giros del cuerpo una vez se haya tenido acceso a la vena. Luego se aspira hasta obtener sangre venosa, momento en el cual se retira la jeringa, que no debe estar demasiado ajustada ni tener cierre tipo Luer-Lock. Actualmente se dispone de jeringas con el émbolo perforado en forma de túnel, por el cual se puede pasar la guía sin necesidad de desempatar la jeringa. Sea con uno u otro sistema, se procede a pasar la guía metálica, colocando la punta J dentro de la aguja y comprobando su fácil deslizamiento con movimientos interfalángicos controlados y suaves. Si el paciente refiere dolor al introducir la guía, es necesario detenerse y reevaluar el procedimiento. Nunca se debe tratar de vencer resistencias al paso de la guía, ya que puede inadvertidamente haber ingresado en una arteria. Si la guía ha pasado fácilmente, se introduce de 13 a 15 centímetros. Se retira la aguja y se procede a pasar a través de la guía el dilatador. Al entrar en la vena se hace un movimiento rotacional para dilatar la entrada y facilitar posteriormente el paso del catéter. Enseguida se retira el dilatador. Y se procede a pasar el catéter con suaves movimientos hasta que la guía sobresalga por la parte proximal del catéter. Esto se realiza sosteniendo con una mano la guía y con la otra deslizando el catéter sobre la guía hasta que alcance la posición deseada. Una vez colocado el catéter, es necesario comprobar que existe un flujo retrógrado fácil y se conecta al equipo de venoclisis. Es importante tomar una radiografía de tórax para determinar la posición adecuada del catéter, cuya punta distal debe estar ubicada en la aurícula derecha o en la vena cava superior a la entrada de la misma, si se pretende monitorizar la presión venosa central o los gases sanguíneos mezclados. Todo catéter que se encuentre dentro de una vena en un individuo requiere de cuidados tanto en su manipulación como en su conservación. Algunos de los cuidados que hay que tener son: el equipo de venoclisis se debe cambiar cada 48 horas. Las cintas adhesivas deben mantenerse secas para evitar la colonización bacteriana. El catéter intravenoso se debe cambiar cada 72 horas. En caso de que la venopunción haya sido difícil o las venas no sean evidentes, se puede dejar el catéter por el tiempo necesario, siempre y cuando se observe cuidadosamente el área para detectar en forma temprana las complicaciones, teniendo en cuenta que la probabilidad de infecciones relacionadas con el catéter aumentan con el tiempo, especialmente si van más allá de 5 días. El cuidado de las líneas venosas centrales exige más rigor que el cateterismo periférico. Se debe cambiar diariamente los equipos de venoclisis. Al manipular el catéter o hacer curaciones se debe utilizar siempre gorro, tapabocas y guantes. Realizar curaciones por lo menos 3 veces por semana. Preparar la piel con soluciones antisépticas. Ante cualquier signo de infección, por ejemplo fiebre, se debe tomar hemocultivos. Y cuando se vaya a retirar el catéter, se debe realizar un cultivo de la punta del mismo. Los catéteres que se apliquen en condiciones de urgencias deben ser cambiados una vez el paciente se haya estabilizado hemodinámicamente. Las indicaciones de retiro del catéter son principalmente: que ya no se requiera de su uso, que presente un mal funcionamiento o que esté acodado en alguna parte de su trayecto, y cuando hay signos de inflamación, infección o trombosis.
En la literatura médica se describen complicaciones mayores y menores con una incidencia del 10%, dependiendo de la experiencia del operador, de las características anatómicas del paciente y de su estado de coagulación. Las complicaciones más frecuentes son punción arterial, hematoma, lesión nerviosa, neumotórax y mala posición del catéter. Otras complicaciones más raras incluyen la punción del ganglio estrellado, del nervio vago, de la arteria pulmonar, de la arteria vertebral, de la aorta, del mediastino y de la pleura. Enfisema subcutáneo, arritmias, taponamiento cardíaco, lesión del conducto torácico o quilotórax, hidrotórax, tromboflebitis e infecciones. En pacientes que presentan coagulopatías, se recomienda usar la vía yugular externa, puesto que permite una compresión más fácil en el caso de que ocurra un hematoma, además de que los riesgos de punción arterial son mínimos. El recurso de cateterismo guiado por ultrasonido durante el acceso yugular interno reduce el tiempo requerido para la inserción y disminuye las tasas de cateterismo fallido, punciones arteriales y producción de hematomas. La tasa de éxito de la canalización con esta técnica suele estar entre el 90 y 95%. Como ocurre con la mayoría de los procedimientos clínicos, las tasas de complicaciones son inversamente proporcionales a la experiencia de quien ejecuta el procedimiento. En el caso del cateterismo venoso, el conocimiento se afianza con la puesta en práctica de los pasos aquí sugeridos. El Dr. Ricardo Navarro, asesor de contenidos de este video, es profesor asistente del Departamento de Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia. Es vicepresidente del Comité Nacional de Reanimación de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación. Desde 1998 dicta la práctica de cateterismo venoso en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional.